Recibo un cordial saludo, estimado tutor Elmer Ricardo Cortés. Mi nombre es Juan José Aroca, soy estudiante de Ingeniería Ambiental, pertenezco al grupo 27 y en esta ocasión le voy a hablar sobre la sedimentación. ¿Qué es la sedimentación? Se refiere al proceso donde los sólidos suspendidos se acumulan en el fondo del tanque mediante la fuerza de la gravedad. En este proceso se lleva a cabo en tanques desarenadores. Mediante este método se eliminan los sólidos más grandes para evitar daños en las instalaciones o inferir en otros tratamientos. Propósito de la sedimentación. La intención de la sedimentación es hacer que las aguas queden libres de sustancias orgánicas e inorgánicas usando la fuerza de la gravedad como su principal aliado, buscando conseguir su clarificación. Tipos de sedimentación. Sedimentación de partículas discretas. En este tipo de sedimentación las partículas se acumulan de forma independiente. Sedimentación de partículas floculentas. Aquí las partículas se van uniendo formando flóculos más grandes y más pesados. Sedimentación por caída libre o interferida. Durante este proceso las partículas se encuentran en el agua en estado coloidal y es necesario agregarle un coagulante antes del paso a la sedimentación. Según el sentido del agua en los sedimentadores, estos pueden ser de flujo horizontal, vertical y sedimentadores de alta rata. Todos los sedimentadores deben tener zona de entrada, zona de sedimentación, zona de lodos, zona de salidas. Presentamos la fotografía de unos sedimentadores de flujo horizontal. Sedimentadores circulares. Los decantadores circulares son muy usados debido a la facilidad con que puede realizar el mantenimiento y la purga de fangos. Aquí tenemos la fotografía de unos sedimentadores circulares. Y por último tenemos los sedimentadores de alta rata. Es la concepción moderna del diseño de los sedimentadores. Los sedimentadores de alta rata son muy utilizados en Europa y Norteamérica desde hace 15 años y en el país hace algunos años se empezaron a usar, obteniendo buenos resultados. Conclusiones. El presente trabajo se logró determinar la importancia que tiene el proceso de sedimentación dentro de un proceso de potabilización de agua. Además, se logró conocer los diferentes tipos de sedimentadores de acuerdo a la dirección que presenta el flujo. Este trabajo se realizó con base a los siguientes autores. Muchas gracias.